tenemos, como es costumbre, el doctor Ronald Evans, que nos ayuda siempre a analizar cómo avanza el número de contagio, el número de COVID en el país y cómo está el panorama para las próximas semanas. Doctor, muy buenas tardes y muchas gracias, como siempre, por enlazarse para conversar con nosotros. Buenas tardes, siempre es un placer estar en su programa. Muchas gracias, doctor. ¿Cuál ha sido el comportamiento general de la pandemia en las últimas semanas en el país, doctor? ¿Hay una tendencia a la baja? En nuestro informe de la semana antepasada, que fue el último que hemos elaborado, el número 68, decimos que hemos venido con una baja continua desde la semana del 16 al 22 de mayo hasta esa semana. Teníamos que en promedio había bajado en 1,000 casos diarios la pandemia. El número de casos había bajado en esa cantidad. Esto representa casi un 50%, un 46% específicamente. Pero ese descenso, que ha sido muy positivo, ha sido muy lento. Es decir, nunca ha estado por encima de un 10% de aumento intersemanal. Muchas veces ha sido de un 2%, un 1,5%. Lo más común ha sido de un 5%. Es decir, ha sido muy pequeño esa disminución de casos de la curva, pero ha sido afortunado porque no hemos tenido ninguna elevación. También podemos decir que tampoco en ese lapso ha subido la tasa de contagio, nunca ha pasado de 1, cosa que también es muy favorable. Sí ha pasado de 1 en algunas provincias, pero a nivel de promedio nacional siempre ha estado alrededor de 1. Ha sido muy fluctuante. En ocasiones ha llegado al 0,99, lo cual prácticamente ha estado bordeando el 1. Pero, repito, ha habido un descenso. Sin embargo, ese tipo de meseta que se ha presentado ya durante 12, 14 semanas es muy peligroso porque en cualquier momento, en cualquier semana, podemos tener la sorpresa de una elevación de casos inusitada, especialmente cuando tenemos ya circulando en el país, ya confirmado, antes lo sospechábamos, pero ahora hay confirmación de que al menos circula en 12 semanas. Y yo me imagino que ya que ha pasado también 2 o 3 semanas de este anuncio, el número de cantones en los cuales circula la variable Delta es mucho mayor. Y esto es más peligroso porque la variable Delta tiene un poder de contagio mayor, que en algunos casos puede llegar a un caso con la variable Delta puede llegar a contagiar 6, 7, 8 y 9 personas, cosa que antes la variable original o la variable alfa era máximo 2 o 3 por cada persona que tenía esta variable. Entonces estamos bordeando un peligro. Estamos en zona de peligro, por lo cual tenemos que, afortunadamente se está vacunando mucho en las últimas semanas, cosa que es muy positiva, pero no nos permite bajar la guardia en ningún momento. Debemos de seguir con la mascarilla y con todas las demás medidas hasta que tengamos un número de casos muy bajo y además una tasa de reproducción también sumamente baja. Doctor, y es que lo que decía usted, aunque se reporta una baja, por lo menos en el número de casos, esta baja es muy leve y seguimos estando en esa meseta riesgosa y ahora con el agravante de Delta las cosas de verdad podrían complicarse en cualquier momento y podríamos alejarnos de ese momento de tranquilidad o esa sensación de tranquilidad que por lo menos pareciera haber en la población. Eso es correcto, estamos en zona de alarma, estamos en zona de peligro, estamos viviendo momentos sumamente inusitadamente peligrosos. Fíjese bien, la variable Delta ya en algunos países es la variable que circula en un 100%. En el Reino Unido, el 100% de los casos es de la variable Delta. En Estados Unidos es 92%. Y lo mismo también sucede en España, en Australia, en otros países donde es totalmente dominante esta variable. Entonces, es cuestión de tiempo que suceda en los demás países, porque esta va a ser la variable que va a predominar en todo el mundo, como lo ha dicho la OMS y lo han dicho autoridades
mundiales en virología, en epidemiología. Por lo tanto, tenemos que estar en guardia porque esta variable que ya está en el país se va a presentar en los demás cantones y va, tarde o temprano, va a predominar. A propósito de regiones que están más complicadas que otras, doctor, en el último reporte que ustedes hacen, que la Universidad Hispanoamericana hace, habla de Limón, Alajuela y Heredia como zonas preocupantes. Sí, en el sentido de que tuvieron aumento en la tasa, sobre todo San José y Limón. San José no tanto, pero Limón sí tuvo un aumento en la tasa y también en el índice de reproducción, la tasa de contagio, que sí fue superior a 1. Pero el problema, por ejemplo, está en cantones como San Carlos, como Barba, como Corredores, donde tenemos 3 factores muy peligrosos. Primero que todo, ya apareció en esos cantones la variable delta, ¿verdad? En segundo lugar, por ejemplo, San Carlos, vimos que la tasa aumentó desproporcionadamente en una forma elevada, muy elevada. Justamente donde no quieren vacunarse. No, bueno, tendríamos que ver, eso no lo tengo a la mano, cuál sería el porcentaje de la población vacunada en el cantón de San Carlos. Eso lo podemos estudiar también, es decir, correlacionar estos aumentos con la tasa de vacunación, es decir, el porcentaje de vacunación de la población. Eso hay que hacerlo. Pero en San Carlos, repito, es muy peligroso porque hay estos 3 elementos que indican riesgo muy elevado. Y repito, el número de casos aumentó, el promedio de casos aumentó, la tasa aumentó y tienen una tasa de reproducción muy elevada. Y además tienen la variable delta. O sea que ese es el caso, por ejemplo, de San Carlos, también es el caso de Barba Heredia, que tiene un RT, una tasa de reproducción muy, muy alta, y lo mismo pasa con Corredores. Estos son cantones que hay que seguirle la pista porque para mí son los que representan la máxima peligrosidad. Doctor, sería interesante estudiar efectivamente cuál relación hay entre la vacunación y el número de contagio de las últimas semanas, sobre todo porque, por ejemplo, en el caso de San Carlos, Los Chiles e inclusive Corredores, las autoridades de salud han hecho el llamado a la población, porque hay buena parte de la población, por lo menos los mayores de 50 años, que no han querido acercarse a los centros de vacunación. En efecto, a mí me llamó poderosamente la atención de que San Carlos decía que podían ir a vacunarse cualquier persona de cualquier área de salud. Y yo vi aquí en San José que varias personas que yo conozco, amigas, hicieron el viaje a San Carlos porque anunciaban que se podían vacunar sin ningún problema fuera de donde fuese el área de salud. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que tenían vacunas de sobra porque la población de San Carlos no se quería vacunar o no se ha querido vacunar. Porque de tener tantas vacunas para ofrecer al resto del país que vayan a San Carlos a vacunarse, quiere decir que hay un problema de vacunación dentro de la población original de San Carlos. Bueno, estas cosas son las que tienen que averiguar las autoridades de salud, la caja, el ministerio, para ver por qué está ocurriendo eso. ¿Por qué hay áreas de salud que ofrecen vacunar a personas de cualquier otra área de salud? ¿Qué sucede? Que se han enviado más dosis de vacuna, que la gente de esos cantones o de esas áreas de salud no quieren vacunarse. Bueno, esas son cosas que hay que averiguar. Sí, probablemente son en esas áreas, por lo menos las autoridades de salud han hablado de que hay una buena parte de la población compartiendo informaciones falsas y demás, y entonces las personas se niegan a vacunarse, lo cual implica un problema de salud para toda la población. Eso es una posibilidad muy grande, ¿no? Y un peligro para el resto de los que no quieren vacunarse. Porque está bien, cualquier persona tiene el derecho a decir, no me voy a vacunar, no quiero vacunarme. Es un derecho que verdaderamente, a no ser que haya una ley que obligue a las personas a vacunarse, cualquiera persona puede tener ese derecho. Pero el problema es que no es solo el derecho de ella. El problema es que está siendo un peligro para el resto de la población.
Es decir, porque al contagiarse posiblemente puede transmitir la infección a otras personas. Entonces no es un problema ya personal, es un problema de la comunidad, un problema social, un problema de la población. Representan un peligro para el resto de la población. Otro dato, doctor, que me señalaba justamente nuestro compañero Luis Ortiz, es que en las últimas semanas, pese a que han bajado el número de casos diarios, en la última semana las muertes aumentaron, lo que deberíamos estar atentos porque no podemos estar tranquilos o sentir la población que las cosas han disminuido si las muertes siguen con números importantes. En realidad, mientras no bajen las hospitalizaciones, mientras no bajen esos elevados números de gente, de personas enfermas que requieren cuidados especializados en hospitales, mientras no baje ese número de personas, siempre habrá defunciones y por lo tanto no es raro que estemos viendo aumento en las defunciones. Pero por lo regular, el número de defunciones semanal o promedio diario, como usted quiera llamarlo, está correlacionado mucho con la incidencia de la enfermedad. El número de casos nuevos que hay en los últimos 10 días o en los últimos 15 días o en las últimas 2 o 3 semanas. Mientras el número de casos esté bajando, pero entonces también veremos una disminución en el número de personas que enfermas hospitalizadas. Lo que pasa es que eso ocurre con un lag, con un tiempo de retraso de 2, 3 o 4 semanas. Eso no lo vemos de inmediato. La disminución del número de casos va a influir en el número de funciones 2 o 3 semanas después. Es decir, no es inmediato, no lo vemos en la misma semana. Tenemos que esperar un tiempo para que se produzca ese efecto sobre el número de las defunciones. Doctor, en términos generales, ¿cómo avanza el proceso de vacunación en Costa Rica respecto a otros países de la región latinoamericana? Bueno, en las últimas semanas se ha vacunado mucha gente. Sin embargo, no estamos a la cabeza de los países latinoamericanos que más han vacunado. Tenemos por encima nosotros, por supuesto, a Uruguay, a Chile, a la misma Argentina. Brasil está un poquito más por encima de nosotros. Pero yo creo que con este empuje que hemos tenido en las últimas semanas, yo creo que ahora las cosas van a cambiar y veremos que las cifras que presentan los organismos, sobre todo los organismos internacionales, que están muy vigilantes del número de vacunas. Por ejemplo, la labor que realiza la Universidad de Oxford, que tiene una página que se llama Our World in Data, Nuestro Mundo en Números. Eso diario, permanentemente al día, tienen esa información sobre el número de vacunas. Y ellos toman en cuenta la primera dosis y los números de totalmente vacunados, de las personas totalmente vacunadas. Yo diría que nosotros estamos en términos medios, ¿verdad? Pero avanzando a mejorar, por supuesto, y eso va a influir en los números en las próximas semanas. Ojalá que el número de dosis de vacunas por llegar sigan con la misma cantidad que hemos tenido en las últimas semanas. Así es, eso esperamos. Doctor, muchísimas gracias de verdad por toda la información y gracias por colaborarnos cada semana o cada 2 semanas para analizar cómo avanza la situación sanitaria del país. De verdad le estamos muy agradecidos siempre por toda la información que nos comparte. Estamos siempre a la orden. Es un gusto, es un placer. Muchas gracias. Conversábamos con el doctor Ronald Evans, epidemiólogo de la Universidad Hispanoamericana.